El título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: El reino de mi divina voluntad en medio a las criaturas. Libro del cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Habiendo resucitado en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a anunciarlo a los que habían estado con él, que se encontraban tristes y llorosos. Pero ellos, al oír que vivía y que ella lo había visto, no creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra forma a 2 de ellos que iban de camino a una aldea. También ellos volvieron a dar la noticia a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa, y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, porque no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Marcos 16, 15. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Se esparcieron en todo el mundo para hacer conocer la redención. Del libro La Reina del Cielo en el reino de la Divina Voluntad. Visita celestial de la Virgen en el día 23. Tú debes saber que en cuanto mi hijo partió para el cielo, yo continué estando junto con los apóstoles en el cenáculo, esperando al Espíritu Santo. Así que yo estaba en medio a mis apóstoles, más que el sol del día, y fui el áncora, el timón, la barca donde encontraron el refugio para estar seguros y defendidos de todo peligro. Por eso puedo decir que di a luz la iglesia naciente sobre mis rodillas maternas, y mis brazos fueron la barca que la guió a puerto seguro y la guió hasta ahora. Entonces llegó el tiempo en que descendió el Espíritu Santo prometido por mi hijo en el cenáculo. ¡Qué transformación, hija mía! En cuanto fueron investidos, adquirieron nueva ciencia, fuerza invencible, amor ardiente. Una nueva vida corría en ellos que los hacía intrépidos y valerosos, de modo que se esparcieron en todo el mundo para hacer conocer la redención y dar la vida por su maestro. Y yo quedé con el amado Juan y fui obligada a salir de Jerusalén porque comenzó la tempestad de la persecución. Para ir por todo el mundo a predicar el Evangelio y a hacer conocer mi venida a la tierra. Ánimo, no te abatas. Yo no te dejo. Tan es verdad que es siempre de dentro de tu interior que salgo para entretenerme contigo. Y si tú no siempre me ves, lo hago para darte el campo, para seguir aquel acto único de mi voluntad que contiene todos los actos juntos. ¿No ves tú que la luz de mi supremo querer te corre dentro del corazón, de la boca, de los ojos,
de las manos, de los pies, de todo tu ser, y eclipsándome en ti, tú no siempre me ves, porque Él siendo interminable, lo que no es mi misma humanidad, tiene la fuerza de eclipsarme y yo gozo de este eclipse de mi supremo querer y desde dentro de ti misma veo tu vuelo, tus actos en el fiat divino. Si yo me hiciera ver siempre, tú para entretenerte conmigo y gozar de mi dulce y amable presencia, te ocuparías de mi humanidad, desahogarías tu amor conmigo, como yo contigo, y no tendrías corazón de dejarme para seguir el vuelo de mi voluntad en la creación y en los mismos actos que hizo mi humanidad en la redención. Por eso, para hacerte cumplir la misión a ti confiada, para hacerte más libre, yo estoy en ti como escondido para seguir tus mismos actos en el eterno fiat. ¿No recuerdas que esto fue dicho a mis mismos apóstoles, que era necesario que se separaran de mi humanidad, que mucho amaban y que no sabían estar sin ella? Tan es verdad que mientras viví en la tierra no se alejaron de mí para ir por todo el mundo a predicar el Evangelio y a hacer conocer mi venida a la tierra, sino que después de mi partida al cielo, investidos por el Espíritu Divino, tuvieron esta fuerza de dejar sus lugares para hacer conocer los bienes de la redención y de poner aún la vida por amor mío. Marcos 16, 9. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Quien vive en nuestro querer encuentra la vida en los actos de su Jesús y corre siempre en ella nuestra voluntad obrante, conquistante y triunfante, y nos da tal gloria que el cielo no la puede contener. Después de esto continuaba mi giro en todo lo que hizo nuestro Señor sobre la tierra y me he detenido en el acto de la resurrección. ¡Qué triunfo! ¡Qué gloria! El cielo se volcó sobre la tierra para ser espectador de una gloria tan grande. Y mi amado Jesús ha regresado y me ha dicho: Hija mía, en mi resurrección venía constituido el derecho a todas las criaturas de resurgir en mí a nueva vida. Era la confirmación, el sello de toda mi vida, de mis obras, de mis palabras, y confirmación de que si vine a la tierra fue para darme a todos, y a cada uno como vida que les pertenecía. Mi resurrección era el triunfo de todos y la nueva conquista que todos hacían de aquel que había muerto por todos, para darles vida y hacerlos resurgir en mi misma resurrección. ¿Pero quieres saber en dónde consiste la verdadera resurrección de la criatura? No al final de los días, sino mientras aún vive en la tierra. Quien vive en mi voluntad resurge a la vida y puede decir: mi noche ha terminado. Resurge en el amor de su Creador, de modo que no existe más para ella el frío, las nieves,
sino que siente la sonrisa de la primavera celestial. Resurge a la santidad, la cual pone en precipitosa fuga a las debilidades, a las miserias, a las pasiones. Resurge a todo lo que es cielo, y si mira la tierra, el cielo, el sol, los mira para encontrar las obras de su Creador, para tener ocasión de narrarle su gloria y su larga historia de amor. Por eso, quien vive en mi querer puede decir como dijo el ángel a las piadosas mujeres cuando fueron al sepulcro: ha resucitado, no está más aquí. Y dice: mi voluntad no está más conmigo, ha resucitado en el fiat. Y si las circunstancias de la vida, las ocasiones, las penas, circundan a la criatura como buscando su voluntad, ella puede responder: mi voluntad ha resucitado, no la tengo más en mi poder. En sustitución tengo a la divina voluntad, y con su luz quiero investir todo lo que me circunda, circunstancias, penas, para formar en ellas tantas conquistas divinas. Quien vive en nuestro querer encuentra la vida en los actos de su Jesús y corre siempre en ella nuestra voluntad obrante, conquistante y triunfante, y nos da tal gloria que el cielo no la puede contener. Por eso vive siempre en nuestro querer. No salgas jamás de él, si quieres ser nuestro triunfo y nuestra gloria. Marcos 16, 10. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Lloraban a aquel que los había tenido en fiesta, que había roto su soledad y el silencio de tumba. Tú debes saber que hasta en tanto mi humanidad estuvo sobre la tierra, como también mientras estuvo la soberana reina, en la creación no hubo soledad ni silencio sepulcral, porque en virtud de la luz de la voluntad divina, donde quiera que ésta se encontraba, como luz se expandía y difundiéndose en todo se multiplicaba en todas las cosas creadas, y donde quiera se repetía mi acto, porque una era la voluntad. Tan es cierto esto, que la creación dio señales sensibles tanto en mi nacimiento y mucho más en mi muerte, hasta oscurecerse el sol y romperse las piedras, temblar la tierra, como si todos llorasen a su Creador, a su Rey. Lloraban a aquel que los había tenido en fiesta, que había roto su soledad y el silencio de tumba. Y sintiendo todos la amargura de tan dura privación, dieron señales de dolor y de llanto, y regresaron de nuevo al luto de la soledad y del silencio, porque partiendo yo de la tierra, no había más quien emitiera la voz en la luz de mi voluntad, que formando el eco, volvía a la creación hablante y obrante. Sucedía como aquellos instrumentos de metal que con arte encierran la voz de quien habla o de quien canta. Y el instrumento habla, canta, llora, ríe, pero esto sucede en virtud del eco de la voz que ha hablado. Pero si se quita el ingenio que produce aquel canto, el instrumento queda mudo. Mucho más que yo no vine a la tierra por la creación, sino que vine por el hombre. Y por eso todo lo que hice, penas, oraciones
gemidos, suspiros, los dejé más que nueva creación a bien de las almas, porque habiendo sido hecho todo lo que yo hice en virtud de mi potencia creadora, está todo en acto de salvar al hombre. Además de esto, la creación fue hecha para el hombre, en la cual debía ser él el rey de todas las cosas creadas. Pero el hombre, al sustraerse de mi voluntad divina, perdió el régimen, el dominio. No podía formar leyes en el reino de la creación, como es costumbre de un rey cuando posee un reino. Porque habiendo perdido la unidad de la luz de mi voluntad, no supo más regir, no tenía más fuerza de dominio, sus leyes no tenían valor. La creación fue para él como un pueblo que se revela al rey y de él forma su hazmerreír. Por eso mi humanidad fue rápidamente reconocida por toda la creación como su rey, porque sentía en mí la fuerza de la unión de una sola voluntad. Pero partiendo yo, quedó de nuevo sin rey y encerrada en su silencio, esperando de nuevo a quien en el reino de mi voluntad debía emitir su voz para hacerla resonar en ella. Pero ¿sabes tú quién es aquella que pondrá de nuevo en fiesta a toda la creación? ¿Quién formará su eco y la volverá de nuevo hablante? Eres tú, hija mía, la que retomarás el dominio, el régimen en el reino de mi voluntad. Por eso, sea atenta y tu vuelo en mi querer sea continuo. Marcos 16, 11 y 13. Ellos, al oír que vivía, y que había sido visto por ella, no creyeron. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Ni siquiera me creyeron, porque quien no posee mi querer divino es ciego, sordo y sin olfato para conocer lo que a él pertenece. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 23, capítulo 6, párrafo 6. Quien posee mi divina voluntad tiene la vista para conocer lo que pertenece a mi misma voluntad. Solo el hombre no me conoció, porque no poseía la vista y el fino olfato de ella. Debí decírselo para hacerme conocer, y muchos, con todo mi decir, ni siquiera me creyeron, porque quien no posee mi querer divino es ciego, sordo y sin olfato para conocer lo que a él pertenece. El no poseerlo es la infelicidad más grande de la criatura. Es el pobre cretino, ciego, sordo y mudo, que no poseyendo la luz de mi fiat divino, se sirve de las mismas cosas creadas, tomando los excrementos que ellas arrojan y dejan dentro de ellas el verdadero bien que contienen. Qué dolor ver a las criaturas sin la nobleza de la vida de mi voluntad divina. Pocos fueron los que me creyeron que yo era el Mesías, especialmente de los doctos, casi ninguno.
Marcos 16, 14. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. La primera cosa que hace mi voluntad es develarse, hacerse conocer a quien quiere vivir junto con ella. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 32, capítulo 20. ¿Qué significa vivir en el querer supremo? Hija mía, ¿quieres saber qué significa hacer y vivir en mi voluntad divina? Conocer dónde se encuentra, con quién tiene que hacer, qué puede recibir. No olvidar el bien que ha recibido. Todo esto es señal de que el alma vive en mi divina voluntad, porque decir que vive en ella y no conocer dónde se encuentra la morada divina que se presta a hacerle de habitación, sería no apreciar, porque las cosas, las personas, los lugares, cuando no se conocen, no se aprecian. Decir, vivo en el querer divino y no saberlo es absurdo. Y si no lo conoce, no es una realidad, sino un modo de decir. Mientras que la primera cosa que hace mi voluntad es develarse, hacerse conocer a quien quiere vivir junto con ella. Por lo tanto, conociendo dónde se encuentra, conoce qué tiene que hacer con un querer tan santo que quiere todo para darle todo. Por eso se pone en acto de recibir su santidad, su luz, y se pone en acto de vivir de los bienes de aquel que convive junto, porque conociéndolo no siente más el deseo de abajarse en su voluntad humana, mucho más que ya no es suya. Con este conocimiento, la criatura adquiere el oído para escucharlo, la voz para hablar de él, la mente para comprenderlo, la confianza en modo divino para pedir todo y recibir todo. Así que no ignora los bienes que posee, más bien es toda ojo para custodiarlos y agradece a aquel que tanto se ha bajado a vivir con ella. Ahora, si alguno leerá estas líneas que te he hecho escribir y no comprenderá lo que está escrito, y quedando maravillado pondrá en duda verdades tan sacrosantas, y hasta dónde puede llegar la criatura con vivir junto con mi querer, es señal de que no vive con él. ¿Cómo lo puede comprender si no tiene en sí esta vida tan santa? No ha probado jamás sus delicias, no ha escuchado jamás sus bellas lecciones. Su paladar no ha gustado jamás este alimento celestial que sabe dar mi voluntad. Por eso ignoran lo que sabe hacer y dar mi fiat. Y si lo ignoran, ¿cómo pueden comprenderlo? Cuando un bien no se conoce, si no se sienten al menos las disposiciones de quererlo creer, lleva la ceguera de la mente y la dureza del corazón, y se puede llegar aún a despreciar aquel bien que para quien lo conoce
y lo posee, forma su fortuna y su gloria, y daría su vida humana para poseer la vida de mi fiat y sus bienes que ha conocido, y conociéndolo, es toda oído para escucharlo, es toda ojo para mirarlo, es toda corazón para amarlo, es toda lengua para hablar de él. Más bien, quisiera tener quién sabe cuántas lenguas para decir el bien que conoce, las prerrogativas de aquel que posee como vida, porque la suya no le basta para poder decir todo lo que conoce. Por eso, cuando quiero dar un bien, un don, especialmente el gran don de mi voluntad como vida en la criatura, la primera cosa que hago es la de hacerla conocer. No quiero dar la luz y ponerla en lugar oculto como si no la tuviera, ni mis dones para esconderlos y como para sepultarlos en ella. ¿En qué aprovecharía darlos? Y si no los conoce, ¿cómo podría la pobre criatura corresponderme, amarlos y apreciarlos? Si doy, es porque quiero que hagamos vida juntos y unidos gocemos el bien que le he dado. Es más, tu Jesús se hace vigilante centinela para custodiar lo que he dado a mi amada criatura. Así que conocer significa poseer. Poseer significa conocer. Para quien no conoce, las verdades se vuelven difíciles y sin vida. Por lo tanto, sea atenta y goza lo que tu Jesús te ha dado y hecho conocer.